Hoy se celebra un acto que se llama el primer Congreso de Afrocatalanes y Afrocatalanas de Cataluña. El primer Congreso de Afrocatalanes. Esto se celebra en el local de la fundación de un partido político, organizado por este partido político, e intentando asumir la representación del conjunto de las entidades de ciudadanos nacidos en países de África que están entre nosotros, muchos de ellos que estoy aquí. Hubiera podido organizar el Congreso de Afrocatalanes nacionalistas o de afrocatalanes convergentes, no hubiéramos dicho nada, pero intentar apropiarse, digamos, la realidad plural en un aspecto marcado, yo creo que es un hecho, digamos, lamentable, que responde a una determinada manera de entender la actuación y el tejido asociativo de nuestro país. Nosotros no vamos a actuar de esta manera. Nosotros creemos que todos los que estáis aquí, que sois representantes de entidades, la mayor parte, estáis actuando en el tejido asociativo representando la voluntad de estar presentes en Cataluña, construyendo el futuro de Cataluña desde vuestra personalidad, con vuestra lengua, con vuestra religión, con vuestra cultura, con vuestros bailes, con vuestros deportes, con la manera diversa que nos aportáis y nos enriquecéis en nuestro país. Lo podáis hacer, y el PSC lo que quiere es que esto se haga con plena libertad y plena autonomía. Y desde el PSC lo que miraremos, el colectivo No Pesol es lo que intentará hacer. Lo hicimos con las entidades andaluzas, y las entidades manchecas, y las entidades asturianas, y todas las del resto de España en estos últimos años. Lo queremos seguir haciendo con todas las que están en estos momentos actuando en Cataluña más recientemente. Y esto es lo que... Hoy se celebra un acto que se llama el primer Congreso de Afrocatalanes y Afrocatalanas de Cataluña. El primer Congreso de Afrocatalanes. Esto se celebra en el local de la fundación de un partido político, organizado por este partido político, e intentando asumir la representación del conjunto de las entidades de ciudadanos nacidos en países de África que están entre nosotros, muchos de ellos que estoy aquí. Hubiera podido organizar el Congreso de Afrocatalanes nacionalistas o de afrocatalanes convergentes, no hubiéramos dicho nada, pero intentar apropiarse, digamos, la realidad plural en un aspecto marcado, yo creo que es un hecho, digamos, lamentable, que responde a una determinada manera de entender la actuación y el tejido asociativo de nuestro país. Nosotros no vamos a actuar de esta manera. Nosotros creemos que todos los que estáis aquí, que sois representantes de entidades, la mayor parte, estáis actuando en el tejido asociativo representando la voluntad de estar presentes en Cataluña, construyendo el futuro de Cataluña desde vuestra personalidad, con vuestra lengua, con vuestra religión, con vuestra cultura, con vuestros bailes, con vuestros deportes, con la manera diversa que nos aportáis y nos enriquecéis en nuestro país. Lo podáis hacer, y el PSC lo que quiere es que esto se haga con plena libertad y plena autonomía. Y desde el PSC lo que miraremos, el colectivo No Pesol es lo que intentará hacer. Lo hicimos con las entidades andaluzas, y las entidades manchecas, y las entidades asturianas, y todas las del resto de España en estos últimos años. Lo queremos seguir haciendo con todas las que están en estos momentos actuando en Cataluña más recientemente. Y esto es lo que... pues unos 5 meses creo que tuvimos el Congreso del PSC. Un congreso en el que nos enfrentábamos a una situación complicada, un momento difícil para el partido. Joan Paz, José María Sala, pero bueno, más que como tiempo, Luis Villacrés, Pilar Espinosa, ya la discuto yo, está ahora mismo no se encuentra demasiado bien, Roberto Lavandera, y luego permitirme, y no es que he citado a algunas personas que considero amigos míos, pero quizás sobre todo por su larguísima trayectoria, además yo creo que este es el vínculo, para mí es el vínculo, y como él dice y como él escribió conjuntamente con sus compañeros en un artículo que era Fred y Paul, el Puente 12, y yo, al menos yo, pero yo creo que es un sentimiento compartido de muchos de los que estamos aquí hoy, la lástima es que no pueda estar aquí, y es Salvador Pastor. Y luego en el comité político también se propone la integración de Ahmed Afzal, Bashir El Azuz, Carlos Ucañán, González, Paul Aco,
Ciudadanos, Félix Rodríguez, Uma Jamshid, Iñaki Heraldo, Iskandar Kadun, Iván Cabrera, Luisa Jordansen, Antonio Pérez, Rudolf Peter, Samir Koleg, Soni Moulad Ahmed, Víctor Soli, Hanan Lefidi, Roberto Bazán, Moaled, Ahmed Yacoub y Netflix. Esta es la lista completa de los dos órganos, es la lista a la que os pido, y por supuesto, ya lo decía Erika, y yo sería el delegado nacional, delegado sectorial de Lauresol, y a la que os pido el máximo apoyo posible. Es una lista que presento con el máximo de ilusión y con el máximo compromiso de trabajo. Gracias. Aclamación prácticamente por unanimidad, queda constituido la Asamblea. Que el excelentísimo señor Rajoy nos va a quitar a los inmigrantes. Yo soy ciudadana de la Unión Europea, pero sí que soy inmigrante sin derecho de trabajo. Entonces, en el Real Decreto número 16 del 24 de abril de 2012, hay una modificación importante. Es el artículo 7, una modificación del Real Decreto 240 de 2007 sobre la entrada, la libre